Poder. Sangre. Y miedo absoluto. Esas eran las únicas monedas con las que Dominique Romano hacía negocios. En el brutal e implacable submundo del norte de Boston, su palabra era ley absoluta. Nadie lo miraba a los ojos. Y desde luego, nadie jamás le decía que no. Pero, ¿qué pasa cuando el sindicato criminal más despiadado de la ciudad choca de frente con una pastelera cubierta de harina que se niega a dejarse comprar? Traición. Obsesión. Y una locura que casi quema un imperio entero hasta los cimientos. Quédate, porque esta historia se pone salvaje de verdad. Hanover Street era una arteria viva y pulsante del norte de Boston. El aire olía a espresso tostado, provolone añejo y pan recién horneado. Encajada entre una pizzería bulliciosa y una antigua sastrería, estaba Sugar and Crust, una pequeña panadería dirigida por Harper Hayes. Harper tenía 24 años, había abandonado la escuela culinaria, y había volcado su alma entera, junto con cada centavo del seguro de vida de su difunta madre, en mantener ese local con vida. Tenía las manos permanentemente marcadas por los hornos calientes. Sus delantales siempre estaban cubiertos de azúcar en polvo. Y su determinación estaba forjada en hierro puro. Harper no era ingenua respecto a las corrientes oscuras del vecindario, pero se ocupaba de sus asuntos, pagaba sus impuestos, y horneaba la mejor esfogliatella del estado de Massachusetts. A Dominique Romano no le importaba la esfogliatella. Dominique era el recién nombrado jefe de la familia Romano, habiendo tomado las riendas tras la muerte de su padre, ocurrida por un infarto súbito, altamente sospechoso. Dominique tenía 30 años, era despiadadamente pragmático, y en ese momento lideraba una enorme operación de lavado de dinero disfrazada de desarrollo inmobiliario comercial de lujo. Necesitaba propiedades. Específicamente, necesitaba un bloque entero de locales comerciales en Hanover Street para demolerlos y reconstruirlos en un complejo de lujo que lavara millones de dólares sucios provenientes del juego ilegal y el contrabando portuario. Cada dueño de negocio en esa manzana había vendido. El concejal Fitzpatrick, un político local metido hasta el cuello en los bolsillos de Dominique, había garantizado que los permisos de zonificación se aprobaran sin problemas. El jefe sindical local, Brendan Gallagher, ya tenía las cuadrillas de demolición listas. Solo había un resistente, una pequeña panadería de 28 metros cuadrados. Dominique envió a su subjefe, Leo, a resolver el asunto. Leo regresó 30 minutos después con el ego golpeado y una caja de macarons aplastados. Dijo que no, murmuró Leo, sin atreverse a mirar a Dominique a los ojos, dentro de su suite privada en el Hotel Vanguard. Me dijo que agarrara el contrato y me lo metiera donde no da el sol. Está loca, jefe. Le ofrecí el doble del valor de mercado. Dominique no gritó. Casi nunca lo hacía. Simplemente ajustó los puños de su traje a medida de color carbón, agarró un sobremanila repleto de billetes en efectivo, sin registro, sin rastro, y decidió encargarse personalmente de ese pequeño inconveniente. La campanilla sobre la puerta de Sugar and Crust sonó exactamente a las 2:15 de la tarde de un martes lluvioso. Dominique entró trayendo consigo la humedad fría de la calle y un aura de amenaza aplastante. Lo acompañaban dos enormes guardaespaldas que, inmediatamente, giraron el cartel de abierto a cerrado y echaron el cerrojo. Harper estaba detrás del mostrador, limpiando la vitrina. Levantó la vista. No gritó. No se acobardó. Simplemente apretó con más fuerza el trapo húmedo que tenía en la mano. Observó el traje a medida de Dominique, el pesado reloj de oro en su muñeca, y la mirada fría y vacía de sus matones. Estamos cerrados, dijo Harper, con una voz sorprendentemente firme, aunque su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. Ahora sí, concordó Dominique, con una voz de barítono grave y ronco que parecía hacer vibrar el vidrio de la vitrina. Dominique caminó lentamente hacia el mostrador. Sus ojos oscuros la analizaban de arriba a abajo. Harper era pequeña. Llevaba un delantal rosa manchado de harina sobre una camiseta desgastada de una banda musical. Su cabello castaño estaba recogido en un moño caótico sostenido por un palillo de madera. Parecía completamente insignificante. Y sin embargo, lo miraba con una rebeldía tan ardiente que lo tomó completamente por sorpresa. Tú eres Harper Hayes, dijo Dominique. No era una pregunta. Lanzó el grueso sobremanila sobre el mostrador de vidrio. Aterrizó con un golpe pesado y contundente.
Hay $250.000 en ese sobre. Libres de impuestos. Son tuyos. Tienes 24 horas para empacar tus hornos y entregar las llaves. Harper miró los gruesos fajos de billetes de $100 que asomaban del sobreabierto. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era suficiente para pagar el préstamo de su negocio, comprar una casa en los suburbios, y no preocuparse jamás por una amasadora rota. Dominique la observaba, esperando el inevitable derrumbe. Conocía la naturaleza humana. Todos tenían un precio. Esperaba que sus manos temblaran, que extendiera el brazo y tomara el dinero como el mendigo desesperado que era. En cambio, Harper tomó el sobre. No miró el dinero. Miró directamente a los ojos oscuros y peligrosos de Dominique. Mi madre compró este edificio, dijo Harper, su voz cayendo a un susurro feroz. Murió pintando estas paredes. No me importa quién eres. No me importan cuántos matones baratos traigas a mi tienda. Y no me importa tu dinero sucio. Con un movimiento brusco y violento, Harper lanzó el sobre directo al pecho de Dominique. El pesado paquete lo golpeó con fuerza, reventándose al abrirse y soltando una lluvia de billetes de $100 que revolotearon por el aire, cubriendo el suelo de la panadería con una alfombra verde. Los dos guardaespaldas extendieron la mano hacia sus chaquetas al instante. El inconfundible sonido del cuero rozando el acero resonó en el silencio de la panadería. Dominique levantó una sola mano. La habitación se congeló. Dominique miró el dinero esparcido sobre sus zapatos de cuero italiano. Luego volvió a levantar los ojos hacia la chica cubierta de harina que temblaba detrás del mostrador. Nadie, en toda la historia de la familia Romano, jamás les había devuelto el dinero a la cara. Era un insulto que normalmente resultaba en una tumba poco profunda en los Pineverens. Pero mientras Dominique miraba a Harper Hayes, con la barbilla levantada y los nudillos blancos de apretar el borde del mostrador, no sintió el familiar torrente de furia homicida. Sintió algo infinitamente más peligroso. Fascinación. Recojan esto, ordenó Dominique a sus hombres, en voz baja. Sin romper el contacto visual con Harper. Nos veremos de nuevo, señorita Hayes. La noticia viajó por el norte más rápido que un incendio con grasa. En menos de 48 horas, los susurros en los cuartos traseros de los clubes sociales y las mesas de juego ilegales eran ensordecedores. Dominique Romano, el heredero implacable del imperio criminal más violento de la ciudad, había sido humillado públicamente por una panadera. Y la panadería seguía en pie. Para los hombres que operaban bajo las órdenes de Dominique, eso era un problema gravísimo. En su mundo, el miedo era la base del poder. Si el jefe no podía aplastar a una chica de 24 años con un rodillo, ¿cómo podría proteger sus lucrativos negocios de los federales o de los sindicatos rivales? Vincent Vinick Castello, un subjefe brutalmente ambicioso que controlaba los muelles y que siempre había resentido la ascensión de Dominique, olió sangre en el agua. Vinny era el tipo de hombre que resolvía los problemas con bates de béisbol y gasolina. En silencio, comenzó a sembrar el descontento entre los caporegimes, sugiriendo que Dominique se había ablandado, que ya no era digno de liderar. Dominique sabía que los rumores existían. Simplemente no le importaban. Su mente estaba completamente consumida por un par de ojos avellana obstinados y un delantal rosa manchado de harina. En lugar de ordenar que la panadería fuera quemada hasta los cimientos, Dominique comenzó a visitarla. Cada mañana, exactamente a las 7 de la mañana, un SUV negro se estacionaba ilegalmente frente a Sugar and Crust. Dominique entraba solo, vestido con trajes impecablemente confeccionados, y se sentaba en la pequeña mesa tambaleante de la esquina junto a la ventana. La primera vez que ocurrió, Harper casi dejó caer una bandeja de croissants. Había pasado 2 días aterrorizada, saltando ante cada sombra, esperando que la mafia derribara su puerta en la oscuridad de la noche. Cuando Dominique entró, pidió un espresso solo, dejó un billete de $100 en el mostrador y se sentó a leer el Wall Street Journal. Harper creyó que se estaba volviendo loca. No tengo cambio de un billete de 100, le espetó Harper, con las manos temblando mientras empujaba el billete de vuelta por el mostrador. Quédeselo, respondió Dominique sin levantar la vista de su periódico. No quiero su caridad, señor Romano. Y tampoco voy a vender. Dominique bajó lentamente el periódico. No le pedí que vendiera, Harper. Le pedí un espresso.
¿Está negándole el servicio a un cliente que paga? Se convirtió en una rutina retorcida, un juego psicológico de nervios de alto riesgo. La presencia diaria de Dominique actuaba como un poderoso repelente para sus clientes habituales. Los policías del barrio, las madres del vecindario y los comerciantes locales evitaban la panadería cuando veían al jefe de la mafia sentado junto a la ventana. Los ingresos diarios de Harper se desplomaron. Sin embargo, Dominique siempre dejaba un billete de $100 en el mostrador, reemplazando efectivamente el dinero que ella perdía por su presencia. Harper se negaba a tocar su dinero. Iba apilando los billetes de $100 en una taza de cerámica rota junto a la caja registradora. Era una guerra silenciosa y mutua de desgaste. «Estás asfixiando mi negocio», le dijo Harper un jueves lluvioso, golpeando su taza de espresso sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido oscuro se derramó por los bordes. Dominique cerró su laptop. La miró. La miró de verdad. Las ojeras bajo sus ojos. El agotamiento que le marcaba el rostro pálido. Sintió una sensación completamente desconocida apretándole el pecho. «Culpa». «No». Dominique Romano no sentía culpa. Era posesividad. Se dio cuenta, con una claridad repentina y afilada, de que ya no quería demoler su edificio. Quería demoler todo lo demás en la ciudad y construir una fortaleza a su alrededor. «Estoy protegiendo tu negocio», dijo Dominique en voz baja, con la mirada posada en las manos cicatrizadas de Harper. «Crees que eres valiente, Harper, pero no conoces los monstruos que rodean esta manzana. No sabes lo que Vinny Castello le haría a esta propiedad si yo no estuviera sentado aquí mismo». «Tú eres el monstruo», le replicó Harper, sin dar ni un paso atrás. «Solo llevas un mejor traje». Una sonrisa oscura y genuina tiró de la comisura de la boca de Dominique. Esa sonrisa transformó su cara, haciéndolo parecer menos un señor del crimen y más un hombre peligrosamente atractivo. «Puede ser. Pero soy el único monstruo que mantiene a los demás fuera de tu puerta». Dominique se puso de pie, dominándola con su altura. La proximidad era eléctrica. Harper dejó de respirar, súbitamente consciente del olor de su colonia cara mezclado con el aire de lluvia. Dominique extendió su mano grande y callosa, rozando levemente la mejilla de Harper para limpiar una mancha de harina. El toque era de una ternura agonizante, un contraste brutal con la violencia de la que era capaz. «No me voy, Harper», susurró Dominique. «Acostúmbrate a mí». Cuando salió por la puerta, Harper se quedó paralizada. La piel le ardía donde él la había tocado. Y se aterró al darse cuenta de que una parte de ella no quería que se fuera. La frágil burbuja cargada de tensión que habían construido entre los dos se rompió exactamente 3 días después. El detonante no fue el inmueble. Y no fue Dominique. Fue Liam. Liam Hayes, el hermano mayor de Harper, era el secreto de la familia. Mientras Harper había heredado la ética de trabajo de su madre, Liam había heredado los peores vicios de su padre. Era un jugador compulsivo, siempre persiguiendo la próxima gran ganancia en mesas de póker clandestinas y casas de apuestas ilegales. Harper lo quería, pero le había cortado el apoyo económico un año atrás cuando Liam robó dinero de la caja registradora de la panadería. Liam, desesperado e imprudente, había pedido prestados $50,000 a un usurero que operaba desde los muelles del sur de Boston. Un usurero que respondía directamente ante Vinny Castello. Vinny no era estúpido. Veía las visitas diarias de Dominique a la panadería. Veía la forma en que el jefe despiadado miraba a la pequeña panadera. Vinny se dio cuenta de que Harper Hayes ya no era solo un obstáculo inmobiliario. Era el talón de Aquiles de Dominique Romano. Y Vinny decidió que era hora de lanzar la flecha. Ocurrió un domingo por la noche. Harper estaba en la cocina trasera, preparando masa para la hora punta de la mañana. La calle afuera estaba completamente muerta y silenciosa. De repente, el escaparate de Sugar and Crust explotó hacia adentro. Harper gritó, dejando caer un enorme cuenco de harina mientras fragmentos de vidrio grueso llovían por todo el café. El estruendo ensordecedor fue seguido por el sonido de botas pesadas crujiendo sobre el vidrio roto. 3 hombres entraron. Llevaban pesadas barras de acero y bates de béisbol de madera. No dijeron ni una palabra. Simplemente comenzaron a destruir todo.
Destrozaron la máquina de espresso vintage, enviando vapor caliente y agua hirviendo silbando por el aire. Rompieron las vitrinas de vidrio, pisoteando las tartas y pasteles delicados hasta convertirlos en polvo. Le metieron las barras a los mostradores de madera, astillando el roble que la madre de Harper había pulido cada día. Harper estaba paralizada de terror en el umbral de la cocina. Reconoció a uno de los hombres. Era uno de los matones que habían flanqueado a Dominique el primer día que vino a comprar la tienda. Lo que Harper no sabía era que ese hombre había desertado recientemente a la banda de Vinnie Castello. Para ella, un matón con chaqueta de cuero era un hombre de Dominique. «Por favor, paren, por favor», suplicó Harper, lanzándose hacia adelante, solo para ser violentamente empujada hacia atrás por una mano enorme. Harper se estrelló contra la pared, el hombro estallando en un dolor cegador mientras se deslizaba al suelo. Los hombres terminaron su trabajo en menos de 2 minutos. La panadería era una zona de guerra completamente irreconocible, azúcar pulverizada, vidrio roto y maquinaria destruida. El líder se paró sobre Harper con una sonrisa cruel. «Liam manda saludos», dijo. «La próxima vez dile a tu novio que pague sus deudas». Se fueron, dejando a Harper temblando entre los escombros de toda su vida. Harper se quedó sentada allí durante 1 hora. El aire frío de la noche entraba por el escaparate destrozado. El shock fue transformándose lentamente en una furia ardiente y ciega. Dominique. Esto era obra suya. Le había advertido que era un monstruo. Había jugado su retorcido juego psicológico, fingiendo tomar espresso, fingiendo que le importaba, solo para bajar su guardia antes de destruir su mundo. La mención de Liam era solo una excusa, una táctica de la mafia para justificar la violencia. Harper no llamó a la policía. La policía del norte trabajaba para los Romano. Harper se puso de pie. Ignoró el dolor pulsante en su hombro. Caminó hasta la caja registradora, agarró la taza de cerámica llena de billetes de $100 de Dominique, y salió a la noche. Harper sabía dónde operaba Dominique. Todo el barrio conocía el Obsidian Room, un club social privado de acceso exclusivo y fuerte seguridad en Prince Street, donde Dominique conducía sus negocios. Harper caminó las 5 manzanas bajo un aguacero torrencial. Cuando llegó a las pesadas puertas de roble del club, estaba empapada hasta los huesos, sangrando por un pequeño corte en la mejilla y radiando una furia suicida absolutamente pura. 2 hombres enormes con trajes estaban en la puerta. «¿Te perdiste, cielo?», se burló uno de ellos. «¡Muévete!», gruñó Harper, apretando con fuerza la pesada taza de cerámica. Antes de que el guardia pudiera agarrarla, las pesadas puertas de roble se abrieron desde adentro. Leo, el hombre de confianza de Dominique, salió con un cigarrillo colgando de los labios. Echó un vistazo a Harper, a la sangre en su cara y a la mirada salvaje en sus ojos, y el color se drenó completamente de su rostro. «Señorita Hayes», tartamudeó Leo, haciéndose a un lado al instante. Harper pasó empujándolo, irrumpiendo en el opulento y tenuemente iluminado club. El aire estaba cargado de humo de puro, bourbon caro y los murmullos apagados de hombres poderosos. Al fondo de la sala, sentado en un reservado privado de terciopelo, estaba Dominique Romano. Estaba en medio de una tensa conversación con un caporegime mayor y lleno de cicatrices. Harper no dudó. Cruzó a zancadas la alfombra persa mientras toda la sala caía en un silencio muerto y aterrorizado al ver a una mujer empapada y sangrando acercarse directamente al jefe. Dominique levantó la vista. Sus ojos se abrieron levemente, una rara grieta en su máscara impenetrable. Tomó nota del delantal destrozado de Harper, la sangre, la furia temblorosa. Se puso de pie al instante, su silla raspando ruidosamente el suelo. «Harper, ¿qué te pasó?» «Tú me pasaste a mí», gritó Harper, con la voz quebrándose de pura emoción en carne viva. Harper levantó la pesada taza de cerámica y la golpeó sobre la mesa de Dominique, derramando los billetes de $100 sobre sus libros de contabilidad. «¿Quieres mi tienda tan desesperadamente? ¿Quieres romperle las piernas a mi hermano? Está bien. Pero no te atrevas a fingir que eres algo más que un matón cobarde y patético». Dominique ignoró el insulto. Ignoró los jadeos de sus hombres. Se movió alrededor de la mesa en un destello de movimiento, agarrando los hombros de Harper con suavidad pero con firmeza.
Sus ojos oscuros escaneaban frenéticamente las heridas de Harper. ¿Quién hizo esto? Su voz era un susurro mortal y aterrador que prometía una carnicería absoluta. Harper, mírame. ¿Quién te tocó? Tus hombres. Lloró Harper, golpeando su pecho aunque ya no le quedaban fuerzas. Destruyeron todo. Destrozaron la tienda de mi madre a pedazos. Dominique se congeló. El aire en la sala pareció bajar 10 grados. Dominique levantó la mirada por encima de la cabeza de Harper y la clavó en Leo. La realización lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Sus hombres no habían hecho esto, lo que significaba que alguien más se había atrevido a tocar lo que era suyo. Leo. Ordenó Dominique, con una voz completamente desprovista de humanidad. Bloquea el barrio. Nadie sale. Descubre ahora mismo dónde está Vinny Castello. Dominique volvió a mirar a Harper. Su expresión pasó de asesino a sangre fría a algo desesperadamente protector. La atrajo hacia su pecho, envolviéndola con sus brazos mientras ella temblaba, ignorando que la harina y la sangre estaban arruinando su traje caro. Te lo juro por Dios, Harper, susurró Dominique en su cabello mojado. Yo no hice esto. Pero los hombres que lo hicieron van a rogar por la muerte antes del amanecer. Lo primero que Harper olió cuando volvió lentamente en sí fue pólvora y cuero caro. No estaba en el húmedo y frío apartamento encima de su panadería destruida. Estaba tumbada sobre un colchón enorme, suave como una nube, cubierto con sábanas de seda color carbón. La habitación era amplia, encerrada en vidrio blindado del suelo al techo con vistas al brillante horizonte de Boston. Era el ático privado de Dominique Romano en el Vanguard. Harper se incorporó demasiado rápido, un silbido agudo escapando de sus labios cuando los músculos magullados de su hombro protestaron. Su ropa arruinada y manchada de harina había desaparecido, reemplazada por un suéter de cachemira holgado e increíblemente suave que olía sutilmente a la colonia de cedro de Dominique. Su mejilla había sido suturada expertamente, con un vendaje blanco y limpio cubriendo el corte. Antes de que pudiera sacar las piernas de la cama, la pesada puerta de caoba hizo clic al abrirse. Dominique entró. Se veía completamente diferente al inmaculado millonario mafioso que pedía espresso en su mostrador. La chaqueta del traje había desaparecido. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello y arremangada hasta los codos. Sus nudillos estaban partidos y severamente magullados, la piel manchada de sangre seca oscura. Su cabello oscuro estaba revuelto, y la mirada en sus ojos era de puro agotamiento sin adulterar, mezclado con la violencia que aún no había terminado de disiparse. No deberías moverte, dijo Dominique. Su voz, un murmullo ronco, mientras caminaba hacia la cama. Traía un vaso de agua y 2 pastillas blancas. El doctor Evans dijo que tienes una conmoción cerebral leve y una fractura capilar en la clavícula. Tómate esto. Harper miró sus nudillos ensangrentados. La realidad de lo que Dominique había estado haciendo toda la noche se desplomó sobre ella. Tragó saliva, con la garganta seca, ¿los mataste? Dominique no parpadeó. Le pasó el vaso de agua, sus ojos oscuros bloqueando los de Harper con una honestidad aterradora. Los hombres que entraron a tu panadería con bates de béisbol nunca volverán a sostener un arma. Lo que les pase después depende de si Vinny Castello decide iniciar una guerra por sus inútiles vidas. Pero jamás se acercarán a menos de 100 millas de ti. Tienes mi palabra, Harper. Harper tomó las pastillas, sus dedos rozando los de Dominique. Dominique ardía, casi febril por la adrenalina del brutal trabajo de esa noche. No te pedí que hicieras eso, susurró Harper, mirando las sábanas de seda. No quería que nadie sangrara por mí. En mi mundo, la sangre es la única disculpa que vale, respondió Dominique, sentándose pesadamente en el borde del colchón. El colchón se hundió bajo su peso, acercando levemente a Harper hacia él. Dominique suspiró, pasándose una mano cansada por el rostro. Intenté comprarte el edificio para proteger los intereses de mi familia. Me senté en tu panadería cada día porque no podía mantenerme alejado de ti. Y por mi egoísmo, Vinny te usó para enviarme un mensaje. Traje mi guerra a tu puerta. Harper lo miró. El jefe aterrador e intocable de la familia Romano estaba sentado en su cama, despojándose de su armadura, admitiendo su culpa. La vulnerabilidad era más impactante que cualquier violencia que hubiera presenciado.
Mi hermano, dijo Harper, el pánico regresando de golpe. Liam. Los hombres dijeron que esto era por la deuda de Liam. La mandíbula de Dominique se tensó, un músculo peligroso latiendo en su mejilla. Tu hermano le debe a Vinny $50.000. Fue una deuda estúpida e imprudente. Vinny compró la deuda específicamente para usarla contra mí, sabiendo que yo estaba distraído contigo. Tengo hombres buscando a Liam ahora mismo. Cuando lo encuentre, lo subo a un avión a Seattle, y no vuelve a poner un pie en Massachusetts jamás. No puedes desterrar a mi hermano sin más, protestó Harper, sus instintos protectores encendiéndose. Puedo, y lo haré, cortó Dominique, con un tono que no admitía ni un milímetro de discusión. Liam te trajo lobos a la puerta, Harper. No se merece el papel de víctima. Dominique extendió su mano grande y magullada, acunando suavemente el costado de la cara de Harper. Su pulgar trazó el borde del vendaje blanco en su mejilla. El contraste desgarrador entre la violencia de la que esas manos eran capaces y la ternura agonizante con la que la tocaba ahora cortó la respiración de Harper en dos. Te quedas aquí, declaró Dominique en voz baja, su mirada cayendo a los labios de Harper antes de volver a encontrar sus ojos. El ático es seguro. Nadie sube por el ascensor privado sin mi escaneo biométrico. Leo te traerá todo lo que necesites, pero no sales de este piso. Vinny sabe que falló el tiro y buscará una segunda oportunidad. No puedo esconderme mientras tú peleas una guerra por mi panadería, dijo Harper, su terquedad negándose a ceder incluso ante la mafia. Un atisbo de sonrisa tocó los labios de Dominique. De verdad que no sabes rendirte, ¿verdad, chica panadera? Dominique se inclinó, apoyando levemente su frente contra la de Harper. Solo unos días. Déjame arreglar el desastre que hice. Cuando Dominique se levantó y salió, cerrando la pesada puerta con llave tras él, Harper sintió que una realización aterradora la inundaba por dentro. No era simplemente una cautiva en una jaula dorada. Se estaba enamorando del monstruo que guardaba la puerta. 3 días pasaron en una neblina de aislamiento aterrador y lujo de alto nivel. Harper recorría la longitud del ático de un extremo al otro, mirando las noticias en busca de cualquier señal de la guerra subterránea que se estaba gestando. Los reportes eran vagos pero sombríos. Un misterioso incendio en un almacén del distrito Seaport. 2 funcionarios sindicales desaparecidos. Un repentino aumento de la presencia policial alrededor del Norten. Dominique raramente volvía. Cuando lo hacía, era en la oscuridad de la madrugada. Se quedaba parado en el umbral de la habitación, mirándola dormir, oliendo a lluvia fría y whisky escocés caro. Estaba desmantelando sistemáticamente la operación de Vinny Costello, quemando el imperio de su rival hasta los cimientos, ladrillo a ladrillo. Pero al cuarto día, por la tarde, la fortaleza blindada se agrietó desde adentro. Harper estaba de pie junto a la isla de la cocina cuando el teléfono fijo seguro sobre la encimera de granito sonó. No debía sonar. Dominique le había dicho que era una línea directa que solo él y Leo tenían. Harper dudó. Contestó. Hola, Harper. La voz era frenética, sin aliento, cargada de terror absoluto. Era Liam. Liam. Dios mío, ¿dónde estás? Los hombres de Dominique te están buscando. No le digas. Liam gritó al otro lado de la línea. Harper, por favor, no le digas a Romano que me tienen. Los hombres de Vinny. Me agarraron afuera de una casa de apuestas en Revere. Me han estado golpeando durante 2 días. Dijeron que si Romano no renuncia a los derechos del desarrollo de Hanover Street antes de la medianoche, me van a meter en un barril de aceite y me van a tirar al puerto. A Harper se le heló la sangre por completo. Liam, tengo que decirle a Dominique. Él puede sacarte de ahí. ¿Estás loca? Sollozó Liam. Romano me odia. Si descubre que soy la razón por la que Vinny tiene palanca, me dejará morir o lo hará él mismo. Ya sabes cómo es esta gente. Harper, tienes ese dinero. Los 250.000 que Romano intentó pagarte por la tienda. Sigue en la caja fuerte bajo el piso de la panadería, ¿verdad? Tráelo, por favor. Dijeron que me cambiarán por el efectivo y la escritura de la panadería esta noche. Muelle 47. Ven sola o estoy muerto.
La línea se cortó. Harper soltó el teléfono. Sus manos temblaban violentamente. Liam era un idiota, un jugador, y un ladrón. Pero era su hermano. El último pedazo de familia que le quedaba. Y tenía razón en algo. Dominique era despiadado. Si Dominique tuviera que elegir entre renunciar a un imperio inmobiliario multimillonario frente a su peor enemigo o dejar morir a Liam, Dominique no dudaría ni un segundo en sacrificar a su hermano. Harper no podía esperar a que Dominique salvara el día. Tenía que hacerlo ella misma. Salir del ático fue sorprendentemente fácil si sabías hornear. Leo, que guardaba el pasillo, tenía una debilidad grave por el azúcar. Harper había pasado la mañana horneando una tanda de biscotti de almendras intrincados usando la cocina de última generación del ático. Cuando los llevó al estoico guardaespaldas y le ofreció una taza de café fresco, Leo bajó la guardia lo suficiente como para que Harper le pusiera una dosis aplastante de pastillas para dormir robadas del maletín médico del Dr. Evans en su taza. 20 minutos después, Leo roncaba profundamente en el sillón de cuero del pasillo. Harper pasó por encima de sus piernas, agarró las llaves del coche de repuesto de la consola, y bajó en el ascensor de servicio hasta el garaje. El viaje hasta la panadería destruida fue un borrón. La cinta policial seguía cruzando el escaparate destrozado. Harper se coló por el callejón trasero, usando su llave de emergencia para entrar a la cocina destruida. El suelo estaba pegajoso de jarabe seco y vidrio pulverizado. Harper se arrodilló, levantando el tablón suelto bajo la mesa de preparación. La pesada caja fuerte metálica seguía allí. Dentro estaba el sobre con los $250.000 de Dominique y la escritura doblada de Sugar and Crust. A las 11:30 de la noche, Harper conducía un Audi robado hacia los desolados y neblinosos muelles del Muelle 47. El muelle era un páramo industrial de contenedores de envío oxidados y grúas chirriantes. Harper estacionó el coche, apretando el pesado sobremanila contra su pecho. El viento helado del agua salada le azotaba el cabello sobre la cara. De repente, unos faros se encendieron, cegándola. Un SUV negro estaba en ralentí al final del muelle. 3 hombres bajaron. 2 tenían el tamaño de muros de ladrillo y sostenían pesadas armas automáticas. El tercer hombre era más bajo, llevando un llamativo abrigo de cuero y una sonrisa cruel y dentada. Vinnie Castello. Entre los 2 guardaespaldas enormes, una figura golpeada y ensangrentada fue arrastrada hacia adelante y tirada sobre el hormigón mojado. Liam. Harper gritó, lanzándose hacia adelante, pero un disparo de advertencia al suelo frente a sus pies la detuvo en seco. Despacio, cielo, llamó Vinnie, su voz resonando contra los contenedores de metal. Tengo que admitir que no pensé que el gran Dominique Romano dejaría a su mascota salir sola. ¿Dónde está él? No sabe que estoy aquí, dijo Harper, con la voz temblorosa pero desafiante. Harper levantó el sobre. Tengo el dinero. $250.000 y la escritura de la propiedad. Hanover Street es tuya. Solo suelta a mi hermano. Vinnie se rió. Un sonido áspero y raspante. Eres valiente, Harper. Estúpida, pero valiente. Vinnie señaló al golpeado y lloroso Liam. ¿Crees que esto realmente era por el dinero? Tu hermano es carnada. ¿De verdad crees que cambiaría a la mujer que hizo derretir al rey de hielo de Boston por un pedazo de papel? Vinnie sacó una pesada pistola plateada de la cintura y la apuntó directamente al pecho de Harper. Tira el sobre al suelo, pon las manos en la cabeza y súbete al camión. Serás mi póliza de seguro permanente contra la familia Romano. Harper se congeló. Había caminado directamente a una trampa. No había negociación. Solo había muerte o cautiverio. Harper miró a Liam, que sollozaba contra el hormigón, y luego el cañón de la pistola de Vinnie. De repente, el rugido ensordecedor de un motor de alta potencia rompió el silencio de los muelles. Una masiva escalade negra blindada reventó las oxidadas verjas de cadena del muelle, lanzándose hacia ellos a más de 100 km por hora. No frenó. Se estrelló directamente contra el SUV de Vinnie, enviando miles de kilos de metal chirriando por el hormigón mojado en una explosión de vidrio y chispas. Vinnie y sus hombres retrocedieron tambaleándose, levantando sus armas. Antes de que el metal retorcido siquiera se asentara, las puertas de la escalade volaron abiertas.
5 hombres con equipo táctico salieron, lanzando una aterradora descarga de fuego de cobertura. Pero al frente de todos, saliendo bajo la lluvia con un rifle de asalto personalizado y una mirada de furia demoníaca absoluta, estaba Dominic Romano. Ya no parecía un hombre de negocios. Parecía el diablo en persona. Castello. La voz de Dominic sobre el tiroteo vibraba con un poder letal y aterrador. Tocaste lo que es mío. Esta noche mueres. La batalla por el submundo de Boston había estallado oficialmente. Y Harper estaba parada justo en el fuego cruzado. Los disparos iluminaron los muelles neblinosos del muelle 47 como una rápida sucesión de destellos estroboscópicos, desgarrando la gélida noche de Boston en pedazos irregulares. Harper se tiró al hormigón mojado cubriéndose los oídos mientras la ensordecedora percusión de los rifles automáticos resonaba contra los contenedores de envío oxidados. El aire se llenó al instante del olor acre de goma quemada, fibra de vidrio pulverizada y el agudo sabor metálico de la sangre. Dominic Romano se movía entre el caos no como un hombre, sino como un depredador supremo ejecutando una masacre matemáticamente precisa. Llevaba un chaleco antibalas sobre su camisa destrozada, su carabina M4 personalizada disparando metódicamente mientras avanzaba. No buscaba cobertura. No dudaba. Cada vez que su rifle disparaba, uno de los fuertemente armados matones de Vincent Castello caía sobre el pavimento mojado, neutralizado antes de poder siquiera apuntar sus armas hacia la chica panadera encogida en el fuego cruzado. ¡Quédate abajo!, rugió Dominic, su voz cortando el estrépito mecánico del tiroteo. Vinnie, al darse cuenta de que su emboscada había sido completamente revertida, retrocedió tambaleándose hacia el borde del muelle. Sangraba por una profunda laceración en la frente causada por el aplastamiento de su SUV. Agarró a Liam por el cuello de su chaqueta empapada, arrastrando al aterrorizado y destrozado jugador para usarlo como escudo humano. ¡Alto al fuego, Romano!, gritó Vinnie, presionando el cañón de su pistola plateada directamente en la sien de Liam. Le voy a volar los sesos por todo el puerto. Di a tus perros que paren. Leo, flanqueado por 3 de los asesinos más letales de Dominic, cesó el fuego al instante. Las miras láser pintaron pequeños puntos verdes parpadeantes sobre el pecho y la cara de Vinnie. El silencio repentino en el muelle era más aterrador que los disparos. Los únicos sonidos eran el golpeteo del agua helada contra los pilotes de madera y los sollozos desesperados y entrecortados de Liam Hayes. Harper se asomó desde detrás del neumático destrozado del Audi destruido. Vio a Dominic bajar lentamente el cañón de su rifle. Su cara era una máscara de calma absoluta y escalofriante. La desesperación frenética que había mostrado en el ático había desaparecido por completo, reemplazada por el pragmatismo a sangre fría y aterrador del jefe de la mafia que controlaba las vidas de miles de personas. ¿Crees que me importa el jugador, Vinnie? La voz de Dominic era peligrosamente baja, pero llegaba con claridad sobre el viento. Dominic dio un paso deliberado y lento hacia adelante. ¿Crees que puedes usar a un ladrón degenerado para quitarme la ciudad? Adelante, aprieta el gatillo. Me harías un favor enorme. Me ahorras el trabajo de enterrarlo en los Pine Barrens yo mismo. El corazón de Harper se detuvo por completo. Harper miraba a Dominic con absoluto horror. Estaba farol. Tenía que estar de farol. Pero mirando sus ojos negros y vacíos, Harper no encontraba ni un rastro de misericordia. Dominic parecía completamente dispuesto a ver morir a su hermano. Liam cerró los ojos apretándolos, gimiendo mientras Vinnie amartillaba la pistola. «Eres un maldito enfermo, Romano», escupió Vinnie, con la mano temblando ligeramente al darse cuenta de que su última carta de negociación no valía absolutamente nada. «Solo la vas a dejar mirando». «La voy a dejar mirar cómo te desmantelo pieza a pieza», respondió Dominic con calma, dando otro paso hacia adelante. La distancia entre ellos se acortaba. 10 metros. 8 metros. Cometiste 3 errores fatales esta noche, Vincent. Primero, tocaste mi territorio. Segundo, dañaste un edificio en Hanover Street sin mi permiso. Y tercero, los ojos de Dominic volaron hacia Harper por una fracción de segundo, un destello microscópico de emoción agonizante rompiendo el hielo. Le apuntaste con un arma a mi chica. Antes de que Vinnie pudiera procesar las palabras, Dominic se movió. No disparó el rifle. Lo soltó por completo.
En un tirón cegadoramente rápido, Dominique sacó una pistola táctica con silenciador de su funda al hombro y disparó un único tiro imposible. La bala rozó el hombro de Liam, desgarrando la pesada tela de su chaqueta y se incrustó directamente en la mano con la que Vinnie sostenía el arma. La pistola plateada se hizo añicos, llevándose 3 dedos de Vinnie consigo. Vinnie soltó un grito agudo de agonía absoluta, soltando a Liam para aferrar su mano destrozada contra el pecho. Dominique cruzó la distancia restante en 2 zancadas. No habló. No se jactó. Simplemente lanzó una patada calculada y despiadada a la rótula de Vinnie, partiendo la articulación hacia atrás con un crujido nauseabundo. Mientras el jefe rival se derrumbaba sobre el pavimento mojado gritando clemencia, Dominique se paró sobre él y sacó un arma secundaria de la funda en su tobillo. «Leo», ordenó Dominique, con los ojos clavados en Vinnie. «Mete a Harper y a la basura que llama hermano en la escalade, ahora». Leo salió disparado, agarrando a Liam por su brazo ileso y poniéndolo en pie de un tirón. Luego corrió hacia Harper, ofreciéndole una mano grande salpicada de sangre. Harper la tomó, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. No podía apartar los ojos de Dominique. La magnitud pura de la violencia que comandaba era asfixiante. Era exactamente lo que siempre había dicho que era, un monstruo. Y sin embargo, acababa de arriesgar su imperio entero y su propia vida para salvarla. Mientras Leo empujaba a Harper y a Liam al asiento trasero blindado del SUV pesado, Harper miró por la ventana empañada por la lluvia. Vio a Dominique inclinarse, susurrando algo al oído de Vinnie. Los ojos de Vinnie se abrieron de un terror puro e incontrolable. Luego Dominique levantó el arma. Harper apretó los ojos y se tapó los oídos. Un pop amortiguado resonó en la niebla. Cuando abrió los ojos, Dominique volvía hacia la escalade, limpiándose las manos con un pañuelo de seda blanco impecable. Vinnie Castello ya no se movía. El regreso a la ciudad se consumió en un silencio pesado y sofocante. Liam estaba encogido en la esquina del asiento de cuero, aferrando su hombro sangrando, con la mirada clavada en el suelo en un estado de shock catatónico. Harper estaba sentada rígida, mirando por la ventana blindada las luces de las calles del norte en pasar una a una. Cuando finalmente entraron al garaje subterráneo seguro del Hotel Vanguard, Dominique bajó del vehículo y rodeó el coche para abrir la puerta de Harper. Su traje estaba arruinado, empapado en agua de lluvia y sangre, pero su postura era imposiblemente erguida. «Leo lleva a tu hermano a una pista de aterrizaje privada en New Hampshire», dijo Dominique, con la voz plana y transaccional. «Hay un avión charter esperando. Lo llevará a una casa de seguridad en Portland, Oregón. Tendrá una nueva identidad, un pequeño estipendio para vivir, e instrucciones absolutas de no contactar jamás a nadie en Massachusetts. Si apuesta, mis hombres lo sabrán. Si vuelve, mis hombres lo sabrán. Esta es la única misericordia que recibe». Harper miró a su hermano. Liam la miró de vuelta, con lágrimas corriendo por su cara golpeada. No protestó. Sabía que había traficado con la vida de su hermana por la suya propia. Y sabía que había perdido todo derecho a ser parte de su mundo. «Lo siento, Harp», sollozó Liam, con la voz quebrándose. «Lo siento muchísimo». Harper no se lo devolvió. Simplemente asintió, bajó de la escalade y dejó atrás a su hermano. Harper siguió a Dominique hasta el ascensor privado. Subieron al ático en silencio completo. La adrenalina finalmente abandonaba el cuerpo de Harper, reemplazada por un agotamiento profundo y agonizante en los huesos. Tenía los $250.000 todavía en la mano, el pesado sobre siendo un amargo recordatorio de cómo había comenzado toda esa pesadilla. Cuando las puertas del ascensor se abrieron hacia el lujoso ático, Dominique fue directo a la amplia barra. Se sirvió 2 dedos de whisky escocés color ámbar en un vaso de cristal y se lo bebió de un solo trago. Dominique apretó el borde de la encimera de mármol. Sus nudillos se pusieron blancos. Sus anchos hombros subían y bajaban con respiraciones pesadas y entrecortadas. Harper caminó lentamente hasta el centro de la habitación. Miró al hombre que había ordenado la ejecución de un jefe rival sin pestañear. Al hombre que había aterrorizado a una ciudad entera. Al hombre que en ese momento temblaba por las secuelas de casi haberla perdido. Harper caminó despacio hacia él. Con cuidado, depositó el pesado sobre de efectivo sobre la encimera de mármol junto a su vaso vacío.
Te lo tiré a la cara la primera vez que nos vimos, dijo Harper en voz baja, con la voz ronca por haber gritado bajo la lluvia. Te dije que no podías comprarme. Te dije que no quería tu dinero sucio. Dominique no se dio la vuelta. Miraba fijamente el horizonte brillante de Boston a través del vidrio blindado. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz áspera. Ahora, susurró Harper, acercándose hasta que su pecho estaba a centímetros de la espalda de Dominique, me di cuenta de que el dinero nunca fue el verdadero peligro. Dominique se dio la vuelta por fin. La máscara había desaparecido por completo. Sus ojos oscuros estaban llenos de una vulnerabilidad desesperada y ardiente que le arrancó el aliento de los pulmones. Dominique extendió sus dedos manchados de sangre, trazando con ternura la línea de la mandíbula de Harper, con un cuidado increíble para no tocar el vendaje en su mejilla. Soy un hombre terrible, Harper, susurró Dominique, presionando su frente contra la de ella. Soy violento. Soy egoísta. Y arrastro todo lo que toco hacia la oscuridad. Debería dejarte irte. Debería ponerte en un coche, darte ese dinero, y decirte que corras tan lejos de mí como puedas. ¿Por qué no lo haces? Lo desafió Harper, con el corazón martilleando contra sus costillas, sus manos subiendo para aferrar las solapas de su camisa destrozada. Los brazos de Dominique la envolvieron por la cintura, atrayéndola contra su pecho, sosteniéndola como si ella fuera el único ancla que lo mantenía sujeto a la tierra. Porque estoy completamente, absolutamente adicto a ti, confesó Dominique, las palabras arrancadas de su garganta. Porque si te vas, quemaré esta ciudad entera hasta los cimientos solo para encontrarte de nuevo. Dominique la miró a los ojos. Te lo advertí, chica panadera. Te advertí que no te acostumbraras a mí. Harper cerró la distancia restante, aplastando sus labios contra los suyos. El beso fue desesperado, sabiendo a lluvia, a whisky escocés y a una posesión indiscutible. Fue la rendición absoluta de la chica que se negó a dejarse comprar, entregándose libremente al monstruo que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena sangrar. 4 meses después, el aroma del espresso y el azúcar en polvo volvía a flotar pesadamente por Hanover Street. La guerra del submundo que había amenazado con consumir Boston había terminado tan violenta y abruptamente como había comenzado. Con Vincent Costello eliminado permanentemente del tablero, las facciones restantes cayeron en línea al instante. Dominique Romano había consolidado su poder con una eficiencia aterradora, purgando sus filas de cualquier capo-regime desleal, y estableciendo un monopolio de puño de hierro sobre los puertos, los sindicatos y las apuestas ilegales de la ciudad. Los susurros del rey de hielo que se había ablandado habían desaparecido por completo. Habían sido reemplazados por un rumor nuevo, mucho más aterrador. El jefe era intocable porque ya había destruido todo lo que podía usarse contra él. Pero mientras las sombras del norte se volvían más oscuras, un pequeño faro brillante había emergido de las cenizas. Sugar and Crust estaba abierto al público. Ya no era la misma panadería vieja y deteriorada que Harper había heredado de su madre. Tras la destrucción, Dominique había traído a los mejores contratistas de Nueva Inglaterra. Trabajaron sin parar, financiados por una corporación fantasma anónima que Harper sabía perfectamente que pertenecía a la familia Romano. Harper había intentado pelearlo, lanzando los enormes planos arquitectónicos de vuelta a la cara de Dominique durante una pelea a gritos en el ático. No soy tu caso de caridad, le había gritado, señalando su pecho con un dedo acusador. Dominique simplemente había atrapado su mano, besando sus nudillos con una calma exasperante. No es caridad, Harper. Es restitución. Mis enemigos rompieron tus ventanas. Yo las estoy arreglando. Considéralo un gasto de negocios. Me compraste una encimera de mármol italiano importado, protestó Harper, exasperada. Eso cuesta más que todo mi presupuesto operativo anterior. Entonces tendrás que hornear muchas esfogliatelle para pagármelo, había respondido Dominique, atrayéndola hacia un beso que cortocircuitó por completo su argumento. La nueva panadería era impresionante. Paredes de ladrillo expuesto, apliques de latón vintage, relucientes vitrinas de vidrio, y una máquina de espresso de cobre importada de primera línea. El negocio seguía técnicamente a nombre de Harper. Dominique se había negado a poner su nombre cerca de la escritura, citando el peligro de confiscación de activos gubernamentales si el FBI alguna vez construía un caso rico contra él.
Mantengo mi dinero sucio y te mantengo a ti limpia, le había dicho una noche, trazando las cicatrices de sus manos mientras yacían en la enorme cama del hangar. Eres lo único legítimo que me queda en este mundo. Era una dinámica extraña y sin precedentes. De día, Harper Hayes era la reina indiscutible de Hanover Street, administrando un negocio de pastelería en pleno auge que había triplicado su clientela anterior. Políticos locales, capitanes de policía y madres del barrio llenaban la tienda, completamente conscientes de que la panadería estaba bajo la protección absoluta e indiscutible de la familia Romano. Nadie se atrevía a robar. Nadie se quejaba de los precios. Incluso el inspector sanitario local firmó los permisos sin mirar la cocina, sudando profusamente mientras Leo estaba parado en silencio detrás de él, sosteniendo una caja de cannoli. De noche, Harper desaparecía en el ático blindado del criminal más peligroso de la ciudad. Aprendió a navegar su mundo con una gracia feroz y silenciosa. Ignoraba a los guardias fuertemente armados afuera de su puerta. Aprendió a no hacer preguntas sobre las llamadas de teléfono a medianoche. Y se convirtió en la única persona en la Tierra que podía decirle que no a Dominique Romano y ver el amanecer. Era un martes por la mañana, luminoso e inusualmente cálido para ser octubre. La hora punta del desayuno había terminado. Harper limpiaba la reluciente encimera de mármol, tarareando suavemente el jazz que sonaba por el nuevo sistema de sonido. Llevaba su delantal rosa limpio, pero debajo de él llevaba un discreto y aterradoramente caro collar de diamantes que Dominique le había abrochado al cuello la noche anterior. La campanilla sobre la pesada puerta de roble sonó. Harper levantó la vista esperando ver al concejal Fitzpatrick que venía por su magdalena de arándanos matutina de siempre. En cambio, el aire en la panadería pareció cambiar, volviéndose repentinamente más pesado, cargado de una electricidad familiar y peligrosa. Dominique Romano entró. Llevaba un traje azul medianoche a medida, el cabello oscuro perfectamente peinado, un aura de autoridad absoluta emanando de él en oleadas. Dos enormes guardaespaldas estaban afuera en la acera, de espaldas al vidrio, vigilando la calle. Dominique giró el cartel de abierto a cerrado, echó el cerrojo, y caminó lentamente hacia el mostrador. Era un espejo perfecto del primer día que había entrado en su vida con intención de destruirla. Harper dejó de limpiar el mostrador. Cruzó los brazos, levantando una sola ceja desafiante. «Estamos cerrados», dijo Harper, con una sonrisa suprimida tirando de sus labios. «Ahora sí», respondió Dominique, con esa voz de barítono grave y ronco que aún le recorría la espalda como una corriente eléctrica. Dominique se detuvo directamente frente al mostrador. Sus ojos oscuros la analizaban de arriba a abajo, ardiendo con esa misma posesividad intensa y aterradora. Dominique metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Harper instintivamente se preparó, medio esperando que sacara un sobremanila repleto de billetes de $100 solo para sacarla de quicio. En cambio, Dominique sacó una pequeña caja cuadrada envuelta en terciopelo negro. No la tiró sobre el mostrador. La sostuvo en su palma grande y callosa, abriendo la tapa con el pulgar. Dentro, reposando sobre seda blanca, había un anillo de diamantes. No era ostentoso ni extravagante como las joyas que lucían las esposas de sus caporegimes. Era una antigüedad, un diamante de talla esmeralda e impecable engarzado en platino trenzado y articulado. Era elegante, devastadoramente hermoso, e indiscutiblemente permanente. Harper dejó de respirar. El trapo se deslizó de sus manos, aterrizando suavemente en el suelo. «Soy un hombre que trabaja con contratos, Harper», dijo Dominique en voz baja, con los ojos clavados en los de ella con una vulnerabilidad que solo mostraba en la oscuridad. «Trabajo con sangre y con lealtad. Pero nada en mi vida ha sido permanente hasta que me tiraste el dinero a la cara». Dominique extendió el brazo por encima del mostrador, sus dedos envolviéndose con suavidad alrededor de la muñeca cubierta de harina de Harper. «No puedo prometerte una vida normal», continuó Dominique, con la voz áspera de emoción. «No puedo prometerte seguridad frente a las sombras en las que vivo. Pero puedo prometerte que no hay un solo hombre, ley o Dios que pudiera jamás alejarme de ti. Tú eres mi imperio ahora». Dominique bajó la mirada al anillo, luego la levantó de nuevo hacia los ojos de Harper, abiertos y llenos de lágrimas. «Cásate conmigo, chica panadera. Déjame pasar el resto de mi vida pagando la deuda que te debo». Harper miró el anillo. Pensó en Liam, a salvo y escondido al otro lado del país.
Pensó en el vidrio roto de la vieja panadería, la violencia aterradora en los muelles, y la rendición incondicional y absoluta del monstruo que había destrozado su mundo solo para reconstruirlo a la perfección. Harper no lo tiró de vuelta. Harper puso su mano cicatrizada encima de la de Dominique. Una sonrisa brillante y radiante rompió su rostro mientras una sola lágrima se deslizaba por su mejilla. Todavía me debes la máquina de espresso, Romano. La máscara estoica y aterradora de Dominique se quebró en una sonrisa genuina y arrebatadora. Dominique la atrajo por encima de la encimera de mármol, hundiendo las manos en su cabello castaño revuelto, y la besó con la pasión desesperada y ardiente de un hombre que finalmente había encontrado la salvación en la misma chica a la que había intentado destrozar. La panadería estaba en silencio. Las calles de Boston completamente ajenas al tratado que se firmaba detrás de unas puertas cerradas con llave. Nadie se atrevía a rechazar al jefe de la mafia. Pero al final, fue la dulce chica de la panadería quien terminó siendo dueña de él por completo. Vaya montaña rusa de emociones. Si te enamoraste de este drama romántico de alto riesgo entre Dominique y Harper, dale like ahora mismo. ¿Esperabas que Dominique arriesgara todo su imperio criminal para salvar a su hermano en los muelles? Cuéntame tu giro favorito en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir este vídeo con los amantes del romance, y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia.